Vamos a hablar en primer lugar de colores. Cómo asignar colores al frente, cómo asignar colores al fondo. Lo primero que he hecho, y lo he hecho ya inevitablemente, es poner un nombre de color, en este caso color red o color green. Voy a poner ahora red y el texto se pone de color rojo. Podría poner black o white, voy a poner incluso pink, rosa, y también me reconoce este color. La pregunta sería, ¿qué cantidad de colores reconoce? En HTML4 reconocía 16 o 15, creo que eran. En HTML5 reconoce 127 o 147, no me acuerdo del nombre, pero os lo digo ahora. Así que CSS, CSS3, Color Names. Y tengo por aquí alguna tabla en internet que me dice que el número final es de 140. Entonces, aquí tengo una tabla donde me aparecen todos los nombres permisibles y, evidentemente, el color al que corresponden. Claro, no es una manera, convendréis conmigo, demasiado práctica de aprenderse colores, porque tienes que aprender los 140 nombres de color. Sin embargo, es una manera válida, si alguna vez os queréis imprimir la tabla y tenerla por ahí cerca. Otra manera tradicional en HTML4 es usar el código hexadecimal del color. El código hexadecimal consiste en poner una almohadilla y a continuación, mirad, poner 6 caracteres, 2 para el rojo, 2 para el verde, 2 para el azul. Si por ejemplo pongo 000000, ese color equivale a negro. Si pongo FF0000, ese color equivale a rojo. Si pongo 00FF00, ese color equivale a verde. Con lo cual, de alguna manera, estamos viendo que el color se mide como combinación de rojo, verde y azul. ¿Pero qué es FF? ¿Eso que es mucho? ¿Es poco? Es una letra, no es un número. Eso es porque estamos contando en hexadecimal. Así que voy a arrancar un pequeño programita de edición de imágenes solo para seleccionar un poco el color, para explicaros brevemente cómo funciona el código hexadecimal. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con el código decimal. Cuando un número llega a 10, cambia. Cuando llega a la siguiente decena, cambia. Sin embargo, hay otros sistemas numéricos en uso. Por ejemplo, en informática, a un nivel teórico, se utiliza mucho el sistema binario. Nosotros en color, en HTML, vamos a usar un sistema hexadecimal. Con el sistema hexadecimal pasa lo siguiente. Yo voy a contar números del 1 al 8, y cuando llego al 9, en lugar de poner un 9, pongo una A. Cuando voy pasando de la A, B, C, D, E, F, cuando llego a la F y tocaría la G, no paso a la G. Paso otra vez al número 1, 1, 0. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, A. Y así voy subiendo de número. Por tanto, en este caso, el 1A, o el A, equivaldría al 17, o el 1A equivaldría al 17, ahora lo veréis, o el 0A. Es una manera compleja de calcular. Estoy intentando arrancar este programita para demostraroslo. Alguna vez algún alumno me ha contado algún truco memotécnico para contar en hexadecimal. Nunca me he quedado con el truco. Realmente me da igual el truco, ahora parece que está empezando a rodar, me da igual el truco simplemente porque a partir de HTML5, como ahora veréis, existe un método de fusión de color que es RGB directamente. Y por eso desde que está el RGB ya no me hace falta el contar en hexadecimal. Pero, sin embargo, se puede. Un momento que acabo de arrancar para demostraros el truco. Estoy arrancando GIMP, esto que voy a hacer también se puede hacer perfectamente con Photoshop, porque en definitiva los dos tienen un cuadro de selector de colores donde mirad, tengo aquí notación HTML, fijaos que si me voy a negro es 000000. Voy a subir por los grises 08 y en lugar de pasar a 09 pasa a 0A. 0A es 9. Subo, 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 0A y cuando voy por la 0F paso a 11. 1,1 es 17, ¿vale? Y así voy subiendo hasta que al final, hasta que al final, hasta que al final paso a ser FF, 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 que es el máximo, que es blanco.
Veremos, por tanto, a continuación que esto realmente existe, sigue siendo válido, es retrocompatible, pero ya no es necesario en aquellos navegadores que soporten HTML5.